empecé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Hola amigos de Mater Mundi, de nuevo. Hoy vengo a hablaros de un nuevo programa que vamos a emitir próximamente y que trata sobre historia y sobre Biblia. En este caso lo va a presentar el Padre Hernán y vosotros diréis, ¿quién es el Padre Hernán? Pues el Padre Hernán es un argentino que lleva muchos años ya viviendo aquí en España como sacerdote. Él ha estudiado en la Universidad Gregoriana de Roma y es conocido sobre todo por sus trabajos en historia y en materia histórica y en materia bíblica. Es un gran aporte, la verdad, tenerlo aquí en Mater Mundi porque nos va a acercar de manera muy documentada la historia de la salvación, la historia de la Biblia, desde su perspectiva y desde sus estudios, que son muy amplios. El objetivo de esta serie de programas, sobre todo, es ver de una manera sencilla pero a la vez didáctica el sentido de la historia como fruto del trabajo de todos estos años que ha realizado el Padre Hernán. Esperamos que os guste. A nosotros particularmente tenemos muchas ganas de empezar con este trabajo, que seguramente sea de muy interés para muchos de vosotros y aprenderéis seguramente mucho con ello. Os invitamos a participar. Muy buenas tardes o buenos días a estos queridos amigos que vienen a enterarse un poco sobre la historia bíblica, la historia del cristianismo de Occidente. Y debo decir que lo que acaba de afirmar Alba, pues no es exactamente eso. Yo no fui un buen estudiante en el colegio. Más aún, yo no fui un buen cristiano cuando era joven. Hasta tal punto que digo a veces que si escribiese un libro, porque bueno, ahora como se han publicado muchas cosas mías, alguno dice, y también va a ser una autobiografía. Digo, no lo voy a hacer, pero sí sé el título que le pondría. Diría como título, de cretino a cristiano. Simplemente porque me acuerdo, como se cuenta, que la palabra cretino era un insulto a los malos cristianos en los tiempos medievales. Aquellos que decían que creían pero no vivían el cristianismo. Y así es como, sí, yo fui un joven, gracias a mi familia bastante practicante, pero qué lejos estaba de las cosas de Dios. Hasta que, por las circunstancias de la vida, el Señor se me cruzó en el camino en unos ejercicios espirituales y de pronto me encontré con que, bueno, el Señor me llamaba a seguirlo. Y ahí hubo un cambio de mentalidad impresionante para mí, porque yo mismo que no veía para qué servía estudiar, por ejemplo, pues me encontré con que se me invitaba a estudiar, se me imponía a estudiar. Y en particular, por lo que se refiere al estudio de la historia, pues qué aburridas eran esas clases. Tienen fama de ser aburridas. Y yo mismo debo decir que soy como una víctima de aquellas clases de historia. Sin embargo, la verdad es que la historia hoy en día me apasiona. Por una historia personal. Yo no soy un historiador, perdón, Alba, si me has querido presentar como historiador, tampoco soy un biblista. Soy un comunicador. Y en ese sentido me encanta estar aquí junto a Mater Mundi. Porque yo mismo, sí, me sentía con el deseo de comunicar las cosas que iba descubriendo. Porque es verdad, debo decirlo que no soy un historiador, pero sí soy un descubridor de la historia. Tampoco soy un biblista,
pretendo ser un comunicador de la Biblia, y yo diría todavía más, un comunicador de las cosas del Señor, que he descubierto, no porque se me han impuesto, no porque por tradiciones tenía que verlo, sino porque el Señor se metió en mi vida y me llamó a lo que yo mismo no me imaginaba. Llegar a ser comunicador también por los medios de comunicación. Y casi toda mi vida he estado en estas claves de los distintos medios de comunicación, y por eso es que me encanta y veo indispensable, como lo dice la Iglesia misma y el Papa lo ha repetido desde San Juan Pablo II, insistido en la necesidad de que la Iglesia utilice estos medios, y por eso quiero felicitar a la gente de Mater Mundi por lo que está haciendo. Pero vayamos más al grano todavía. Yo no estoy aquí como un profesor. Yo no estoy aquí como un erudito. Yo estoy aquí como alguien que ha abierto de pronto los ojos a la realidad de la importancia de la Biblia y de la historia, o de la historia de la Biblia. Y aquí hay una cosa que he aprendido que me parece útil afirmarla. He aprendido que la Biblia no se enseña, la Biblia sobre todo se cuenta. Como dice el Salmo 94, dice que contar y cantar al Señor las maravillas que Él mismo ha hecho a través de su pueblo. Y este descubrimiento es un descubrimiento apasionante, que ha cambiado mi vida y que cambia la vida de aquellos que abren los ojos a pesar de los prejuicios y los rechazos que muchas veces hay en medio de la gente, que o bien por una historia personal, como decía yo, de recuerdos aburridos del colegio, o por falta de conocimiento, se alejan de lo que realmente es vital y fundamental en nuestra existencia. Y entonces, amigos, yo lo que más quisiera es transmitiros que estoy aquí para dar testimonio de lo que ha sido para mí el descubrimiento de estas cosas. Y eso sí, yo no me imaginaba lo que iba a ver, lo que iba a vivir. Y eso sí, siendo joven, cuando empecé mis estudios como futuro sacerdote, acorralado por la necesidad de aprender, más que por el deseo inicial, aunque después, claro que me apasioné en el estudio, debo decir que empecé a tomar nota como para preparar los exámenes del colegio o del seminario. Y así es como fueron surgiendo estos libros de la historia del cristianismo, de la historia bíblica, que yo mismo nunca me imaginé, porque era mal lector, porque no era un erudito y no era yo mismo, como dije, un buen estudiante, pero era necesario que esto se transmitiera. Y algunos cuando leen esto sí que ven estos paneles que hay hacia los costados de aquí como una forma de hacer un esquema sobre la Biblia y sobre la historia, pues yo mismo me encontré con personas que me dijeron: usted ha hecho esto, pues qué memoria que debe tener para poder hacer eso. Le digo: no, yo no lo he hecho porque tengo memoria, sino porque no tengo memoria. Porque precisamente si tuviese memoria no necesitaría todo esto. Y ahí es donde está la gracia de este descubrimiento. Porque Dios me hizo descubrir. Cristo me apasionó por su verdad, y su verdad que es posible llegar a conocerla, hacerla tangible y hacerla personal. Y entonces, claro, a mí me encanta que otros descubran lo mismo. Y parece ser que a través de estos medios, pues otros quieren aprender. Y así me encuentro con que aquí hay una edición Visione Biblica en italiano, Biblical Vision en inglés,
Visión Bíblica en español, Visão Bíblica en portugués y todavía en lengua urdu del Pakistán con caracteres arábigos en un libro que se lee al revés. También allí parece que este mensaje y esta forma distinta de hablar de la historia de manera desplegable hace posible el llegar a descubrir mejor esas cosas que ojalá yo las hubiese tenido de joven. Por eso, amigos queridos, en definitiva, yo os invito de corazón a que sigáis algunos programas que vamos a hacer precisamente sobre la historia y la visión de la historia, mejor dicho, el sentido de la historia. Próximamente habrá en este mismo canal una serie sobre el sentido de la historia, muy importante, porque el sentido de la historia tiene que ver con el sentido de nuestra vida, con el sentido de tu vida. Porque si la historia no tuviese sentido, nuestra vida, tu vida, la vida de cada uno no serviría para nada. Pero no solamente hablamos de los que viven hoy en día, sino que cuando hablamos del sentido de la historia, nos referimos también a los que nos han precedido en la fe. Y como decía muy bien un gran sacerdote mallorquí que tuve la ocasión de estudiar y leer sus cosas y escucharlas, el padre Toni Montserrat, decía él mismo que nosotros somos enanos sobre hombros de gigantes. Son los que nos han precedido. Porque, decía él también, nosotros tenemos nuestros abuelos dentro. Y de ahí proviene que cuando nosotros vamos conociendo la historia, vamos sabiendo lo que han sufrido nuestros ancestros para que tengamos lo que tenemos hoy, no podemos menos que glorificar a Dios por la grandeza de sus dones. Y todo esto yo no lo digo como una teoría, no lo digo porque yo lo haya estudiado en los libros, lo digo porque yo mismo lo he vivido. Y es verdad que si soy sacerdote es porque Cristo me ha llamado a esto, pero a través de su llamada me ha abierto la mente y el corazón al conocimiento de cosas apasionantes. Yo os invito a que veáis que detrás mío hay estos paneles de historia, estas realidades que son parte de lo que está contenido en estos distintos tipos de desplegables y conocer de esta forma la historia y la vida de cada uno, de manera que se pueda llegar a descubrir mejor. Y así estos paneles aquí en lengua inglesa, pero los hay también en muchas otras lenguas, podáis vosotros llegar a interesaros y apasionaros. Y ahora, para terminar, quisiera contaros una cosa más todavía. Quisiera deciros una cosa que me pasó descubriendo a Cristo en la historia. Y es lo que recuerdo todavía de mi padre, que cuando éramos chicos, éramos jóvenes, a mi padre le gustaba que agudizáramos la mente. Y para eso quería que aprendiéramos a jugar al ajedrez. Yo al principio me aburría y me parecía que no iba a aprender nunca. Y al mismo tiempo mi padre nos ponía música de fondo para que amáramos la música. Y nos trajo un profesor que nos iba a enseñar bien cómo se jugaba al ajedrez. Y naturalmente la forma de aprender es empezar a jugar. Y al poco de empezar, pues naturalmente me encontré con que estaba perdiendo. Y decía, ay, pues yo no voy a aprender nunca esto. Decía, profesor, no te preocupes, vamos a hacer una cosa, vamos a dar vuelta el tablero. Ahora ganas tú y pierdo yo. Bueno, vamos a seguir. Hacía unas jugadas más y decíamos, ay, estoy perdido. Y entonces él mismo nos decía, es que el que no sabe jugar
quiere conservar las piezas, pero no tiene un objetivo ni un sentido de lo que está buscando. Precisamente de eso se trata. No se trata de conservar el estatus, de no perder ninguna pieza, de contar con todas ellas. No, no. A veces hay que poner en juego las torres o los alfiles o la reina misma con tal de lograr el jaque mate, al contrario. Y entonces otra vez nos daba vuelta el cuadro, el tablero del ajedrez, y finalmente me fui entendiendo que las jugadas inesperadas son las exitosas. Y resulta que descubrí que Cristo es el gran ajedrecista de Dios, que actuó de una forma inesperada, a través de jugadas inesperadas. Y de esa forma es como está ganando la historia, porque la historia está salvada por caminos insondables, porque los caminos de Dios, lo dice claramente la Escritura, no son nuestros caminos. Muchas gracias por esta atención que habéis querido prestar y os invito a que no os perdáis los programas sobre el sentido de la historia, y allí nos divertiremos juntos descubriendo la belleza del conocimiento de las cosas que han pasado y pasan en el mundo. Muchas gracias.